más o menos es así. Pasa la línea neutra justo por ahí. Y divide en dos partes a la viga de sección transversal. En la parte superior, digamos que está sometida a fuerzas de compresión, y en la parte inferior vamos a decir que está sometida a fuerzas de tracción. Y de ahí podríamos decir que un simple armado es aquel donde solamente tienes refuerzo de acero en la parte de tracción. Algunas cuantas consideraciones que podemos hacer aquí al respecto para poder determinar es que tienen algunos valores o tienen algunos nombres. Por ejemplo, estas barritas se llaman refuerzo de acero, AS, ¿no? Vamos a decir así. Se llaman los refuerzos o áreas de acero. De ahí viene el nombre, área de acero. Steel es de acero, steel acero, ¿no? Entonces, algunas cosas más que podríamos denotar aquí, es con azul tal vez, es que en una viga, por si acaso, para los que no valga la redundancia, esto es la base, y todo esto es la altura H. Todo esto es la altura H de la viga. Además, algunas cosas más que podríamos ver tal vez es que hay un término muy conocido que es el peralte efectivo. El peralte efectivo es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de los aceros en tracción. Hasta el centroides. Entonces se conoce como peralte efectivo. Entonces, valga la aclaración, no tenemos mucho más que decir aquí. D es conocido como el peralte efectivo, ¿ya? Y es la distancia que va desde la última fibra de la viga en compresión, va avanzando hasta el centroide de los aceros en tracción. Esa es desde la última fibra. Entonces, el peralte efectivo. La base de la viga está ahí, la altura también. A eso se llama refuerzo de acero. Entonces, para el diseño del hormigón armado, nosotros hemos dicho que vamos a empezar el diseño al método de la resistencia última. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es deducir algunas cuantas ecuaciones. Entonces, para el hormigón armado, lo que podemos decir que en la materia de hormigón armado, todos los diseños de vigas se van a regir lo siguiente. A esto que se conoce como principio de diseño. Principio de diseño. Y este principio de diseño dice básicamente que, tal vez como un punto aquí, que el momento nominal resistente del hormigón armado tiene que ser siempre mayor o en el peor de los casos igual a el momento último que sale de un análisis isostático o hiperestático. Entonces, este Mn es el momento nominal que se calcula con toda la teoría del hormigón armado. Y además ese momento nominal tiene un factor de seguridad o llamado también coeficiente de minoración phi. Lo estoy poniendo con otro color, S. Entonces, esta es una ecuación muy importante que se conoce como la ecuación del principio de diseño. ¿Ya? Medio que siempre no puedo. Ya. Entonces, no se olviden de esa parte, que este es el momento nominal resistente del hormigón armado, que se calcula con la teoría del hormigón armado que vamos a aprender, y que se conoce también como el principio de diseño. Eso significa que siempre debe cumplirse esta desigualdad. El momento nominal que sale de la teoría del hormigón armado tiene que ser siempre mayor o igual, en el peor de los casos, al momento último que sale de un análisis isostático hiperestático.
Entonces, tal vez nosotros vamos a desglosar un poco estos parámetros y vamos a decir entonces aquí que el momento nominal, este se conoce como momento nominal resistente. Y ustedes saben que esto va a salir de la teoría del hormigón. ¿Ve? Esto sale de la teoría del hormigón. Del hormigón armado, en todo caso. Entonces, vamos a aprender toda la teoría en este curso para poder determinar ese momento. Otro parámetro que estamos viendo que es muy interesante es el momento último. Tal vez no se debería dar mucha explicación a este momento último. Ustedes ya lo han visto en isostática, en hiperestática. Este es el momento último resistente. Como estamos en la teoría de la resistencia última, por eso se le añade este U. Entonces se dice que es el momento último resistente. ¿Lo ven? De diseño. Para eso nosotros hemos aprendido ISOs, hiper y todo eso, para poder por fin hacer un lazo de la teoría isostática hiperestática a lo que se refiere el hormigón armado. ¿No ve? Es bien interesante eso. Entonces, eso sería con respecto a lo que son los momentos. Y vamos a seguir y vamos a decir, un ratito ya. No hay nadie más. Ya. Vamos a decir que el momento nominal resistente va a salir de la teoría del hormigón armado, que vamos a ver a continuación. Entonces podemos decir directamente aquí que podríamos ir explicando algunas consideraciones. En realidad, la ecuación más fundamental, que no lo voy a deducir porque lo han debido hacer con el docente en la clase, simplemente yo lo voy a denotar nomás ya. Entonces podríamos decir, a ver, tal vez que vamos a desglosar por partes lo que es ahorita el momento nominal resistente del hormigón armado. Podríamos decir aquí un asterisco, podríamos decir que este es el momento nominal resistente. Y este momento nominal resistente que sale de la teoría del hormigón armado no es nada más que, fíjense, una ecuación básica de arranque en este capítulo, que es el momento nominal es igual al refuerzo o área de acero por la resistencia al límite de fluencia del acero por el peralte efectivo menos A, que es la altura equivalente del rectángulo de Whitney a la mitad. Como esta ecuación de momento nominal tiene que tener un factor de seguridad, este es el factor de seguridad que nosotros vamos a añadir aquí. Coeficiente de minoración o factor. Y si estoy añadiendo ese coeficiente de minoración a ese lado, también tengo que añadir a este lado, ¿no? Por nuestros conocimientos de la escuela. Entonces vamos a tener que el momento nominal resistente es este que están viendo ahí. En su primera forma. Ya tenemos el primer parámetro. Este primer parámetro ya sabemos que es momento nominal. Vamos a ir describiendo cada uno de los parámetros y cómo se calculan directamente. Tiene una deducción de dónde sale la forma y todo eso, pero no lo vamos a hacer por la cuestión del tiempo. Nosotros vamos a ir directamente a lo que es algunas descripciones de esta ecuación, como por ejemplo el primer valor que nosotros vamos a describir es el refuerzo de acero. El refuerzo de acero. El refuerzo de acero. Y este refuerzo de acero, tal vez entre comillas, para que ustedes lo tengan bien claro, estamos hablando de AS.
Este refuerzo de acero se puede calcular de las siguientes maneras. De su manera más básica, el refuerzo de acero no es otra cosa que el número de barras por pi por el diámetro de la barra al cuadrado sobre 4. Primera ecuación, que va a entrar a nuestro formulario, como siempre. Todo lo que está enmarcado en cajetín va a entrar a nuestro formulario, porque nosotros tenemos que tener un buen formulario para poder resolver ejercicios. Algunas de las cosas que podríamos denotar aquí es que n es el número de barras, Phi, en este caso, no es lo mismo que este phi de aquí, ¿ya? No son iguales, por eso tal vez están con otro color. Este phi se va a referir en este caso al diámetro de la barra, ¿ya? Al diámetro de la barra con la cual tú estás armando tu viga de barra, ¿ya? Todo lo demás es conocido. AS es el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones tenemos eso. Tal vez valga un poco la aclaración cuando decimos número de barras, estamos hablando de esto. Y podríamos fijarnos en un ejemplo gráfico aquí al ladito, que es si nosotros tenemos una viga, ahí están sus dos barritas, a ver el de negrito. Entonces, este es el número de barras. Generalmente en los planos a veces se pone así, 2 barras de diámetro 10. Entonces, ¿qué significa? El número de barras, ¿cuánto será en este caso? Será 2 y el diámetro de la barra será 10. ¿Vale? Entonces podríamos decir en todo caso que si nosotros continuamos aquí, podríamos decir que para este caso el número de barras n es igual a 2 barras y el diámetro de la barra es igual a 10. ¿10 qué? 10 milímetros de barra. Ese es el diámetro de la barra. Siempre el diámetro está en milímetros, ¿ya? Que sería lo mismo que un centímetro, ¿no? Pero lo tendremos así para nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, eso sería con respecto a el área de acero. Pero no es la única manera de calcular el refuerzo de acero, hay varias maneras. Una de las maneras que también, mediante la cual se puede calcular el acero, es con esta ecuación. El refuerzo de acero, AS, es igual a 0,85 de la resistencia característica del concreto por A, que es la altura equivalente al rectángulo de Whitney, por B, que es la base de la viga, sobre la resistencia o al límite de fluencia del acero, Fy. Otra manera de, ¿cómo se podría decir?, de calcular el refuerzo de acero, que está en términos de resistencia característica del hormigón y resistencia al límite de fluencia del acero. ¿Bien? También existe una manera también de calcular, que es una ecuación un poco larga. ¿Bien? Tal vez nosotros podríamos recordarnos un poco de eso y decir entonces, en todo caso, que el refuerzo de acero también se puede calcular de la siguiente manera, como una ecuación más larga todavía, ¿ya? Que va a ser la siguiente. El refuerzo de acero también se puede calcular en términos de cuantía de acero. ¿Qué significa eso? Que ρ es igual al área de acero sobre el área gruesa efectiva de trabajo AG. Bueno, tal vez no tanto, pero aquí entra un término muy interesante que es el término de cuantía de acero.
cuantía o porcentaje de acero. ¿Sí? Okay, yeah. Entonces aquí va a introducirse un término muy interesante que es el término de cuantía de acero. Ay, caramba, es siempre un graficador, creo. De chueco siempre es todo. Yeah. Más o menos así. Entonces aquí entra el término muy interesante que es el término de cuantía de acero. Cuantía de acero. La cuantía de acero es ρ, cuantía de acero. Es el porcentaje de acero que debe tener un elemento estructural. Es el concepto de cuantía de acero. Es el porcentaje de acero que debe tener un elemento estructural. Donde claramente vamos a decir que AG es el área gruesa, área bruta efectiva de trabajo. ¿Ve? Es el área gruesa o efectiva también llaman de trabajo. Fíjense, si nosotros hacemos nuevamente nuestra viga es más o menos así. Aquí están nuestras dos basitas, seguimos con nuestras dos basitas. Y esas dos basitas, si nosotros nos fijamos, podríamos decir que el peralte efectivo, como ustedes hemos dicho al principio, es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de los aceros en tracción. Ese es el peralte efectivo conocido como D. ¿No ven? Y todo lo que está por encima de este peralte efectivo, todo lo que delimita del centroide para arriba, es conocido como área gruesa efectiva de trabajo, AG. Eso es gráficamente el área efectiva de trabajo. Significa que toda esa parte superior tarjada de azul es la que trabaja realmente cuando se trata de resistir. De esa viga, esa parte superior es lo que realmente trabaja y resiste todas las cargas. La parte inferior que se está viendo ahí abajo, teóricamente ya no trabaja y no se lo toma en cuenta debido a que, debido al efecto de la tracción y la flexión, se fisura. Entonces, ¿cómo se fisura? Se dice que esa parte de ahí abajo ya ha fallado. Por tanto, para todos los cálculos que ustedes pueden ver, ya no se toma en cuenta para nada la altura real de la viga, porque la altura real de la viga no es la que trabaja a esta altura real. La que trabaja es el peralte efectivo. Es por eso que en todas las ecuaciones de aquí en adelante solo se va a ver el peralte efectivo, porque no trabaja la viga en toda su altura realmente. La parte inferior, como ustedes han visto, es la que se fisura, entonces esa parte falla. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez para aclarar en esta parte, para que pasemos a otra pizarra, por favor? Nadie, ¿no? Ya. Bueno, para calcular el refuerzo de acero al formulario. Segunda ecuación para calcular el refuerzo de acero en función de las resistencias características del hormigón, en función de la resistencia límite de fluencia del acero. Estoy empezando a desglosar cómo calcular esto, que es básicamente solamente medir la altura. Vamos a ver este parámetro y vamos a ver también este otro parámetro. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Al introducir estos valores, ustedes se han dado cuenta que estamos introduciendo un punto muy importante aquí, que es el concepto de la cuantía de acero. La cuantía de acero no es otra cosa que el porcentaje de acero que debe tener un elemento estructural. ¿Ya? Cerramos y decimos sí. Si nosotros continuamos, vamos a decir entonces que en consecuencia, como hemos visto, si la cuantía es igual al área de acero sobre el área gruesa efectiva de trabajo, de ahí nosotros podríamos sacar en consideración, despejando, que el área de acero es igual a la cuantía
por el área gruesa efectiva de trabajo. Si ustedes pueden ver de la ecuación que está ahí abajo, podríamos decir donde el área gruesa efectiva de trabajo no es otra cosa que B por D. Es clara la situación si nosotros nos fijamos. Es claro que el área efectiva de trabajo es esta parte, fíjense lo que está en azul, ¿no ve? Y eso es B por D, ¿no ve? B por D, ¿ya? Entonces, de ahí es de donde se saca esta consideración que es B por D, y por tanto, de ahí nosotros podríamos decir entonces que finalmente el área de acero no es otra cosa que, en términos totales, la cuantía por B por D. Otra manera de calcular el refuerzo de acero en términos de cuantía. En términos de cuantía. La última manera de calcular el refuerzo de acero es una ecuación muy larga que también tiene su deducción, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Es el área de acero es igual, no me recuerdo bien, a ver, 0,85 de la resistencia característica del concreto sobre la resistencia límite de fluencia del acero por la base de la viga por el peralte efectivo por, abro un supercorchete, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces al momento último sobre factor de seguridad, creo que es, no me recuerdo bien esta parte, a ver si alguien me puede ayudar, que la verdad es que no está muy, creo que es factor de seguridad, ¿no? 0,85 factor de seguridad, de resistencia, a ver, factor de seguridad 0,85, resistencia característica del concreto por B por D cuadrado, sí, por B por D cuadrado, ¿ya? Entonces, esa sería una de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar también para la resolución o el cálculo del refuerzo de acero. Fíjense, es una ecuación súper larga. Y como tal, como superecuación, entonces vamos a tratar de hacer super cajetín, en medio que no, más o menos. Fíjense, entonces hay varias maneras de determinar lo que es el refuerzo de acero. Estamos en la parte del refuerzo de acero. Pasa a su formulario en términos de cuantía, donde yo tengo que saber solamente la base y el peralte efectivo. Y en términos de más largo de momento. La característica de esta ecuación tan larga es que está en función al momento último que sale de un análisis isostático y peristático. Está en función a este momento. La base, yo conozco, el peralte puedo conocer. Tal vez en este caso valga la pena decir que podríamos denotar como siguiente parámetro de la ecuación algo muy interesante, ¿no? El peralte efectivo. Pero antes de eso, tal vez está de más, o perdón, sería mejor, tercero, sería mejor aprovechar la oportunidad para ver algunas verificaciones. Una vez que has calculado el refuerzo de acero, es nuestra obligación realizar algunas verificaciones. Verificaciones. ¿Eso qué significa? Que una vez calculado el refuerzo de acero, no significa que esté bien. O sea, nosotros debemos verificar el valor que estamos hallando una vez calculado el refuerzo de acero. Y esa verificación significa que debe cumplirse que el área de acero tiene que ser mayor o igual a un área de acero mínimo y menor o igual a un área de acero máximo. O sea, una vez que nosotros hemos calculado, debe cumplirse esta condición. Es una de las verificaciones que hacemos. ¿Ven? Por favor.
Entonces aquí nosotros vamos a denotar alguna consideración y vamos a pasar a decir que vamos a calcular en primera instancia el refuerzo de acero máximo. Entonces, vamos a ver aquí entonces lo que es el refuerzo de acero máximo en primera instancia. Máximo. Si estamos hablando de eso, estamos hablando en realidad de esto, ¿ve? El AS máximo. ¿Ya? Este refuerzo de acero máximo directamente podríamos decir en todas nuestras consideraciones que es un valor dado como AS máximo igual a 3 séptimos de 0,85 por coeficiente de Whitney beta 1 por la resistencia característica del concreto sobre la resistencia límite de fluencia del acero por la base de la viga y por el peralte efectivo. Otra nueva ecuación que va a entrar a nuestro formulario. Cuando nosotros querramos determinar el refuerzo de acero máximo. ¿Vale? Aquí aparece un nuevo valor, un nuevo término que es el coeficiente de Whitney. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Entonces, la manera de hallar básicamente el refuerzo de acero máximo. ¿Ya? Entonces, tal vez un poco para aclarar, ya me recordé algo que me estoy pasando, es que el refuerzo de acero también se puede calcular en términos de deformación unitaria del acero. Fíjense. Entonces, tal vez valga la pena decir, un poco se me ha pasado, a disculpar, que el refuerzo de acero, AS, también se puede calcular en términos de deformación unitaria del concreto y deformación unitaria del acero. Deformación unitaria del concreto, deformación unitaria del acero, por 0,85 por beta 1, coeficiente de Whitney, se llama así, resistencia característica del concreto sobre la resistencia límite de fluencia del acero, por B por D. Fíjense, este también es otro término, otra manera de calcular el refuerzo de acero que tiene que pasar a su formulario. Ay, caramba, creo que tengo que... Ya. Otra ecuación que va a entrar a su formulario con la que ustedes pueden calcular lo que es el refuerzo de acero. En términos de deformación unitaria del acero, no se olviden. Entonces, fíjense, esto es lo que me estaba un poco pasando, me recordaba recién. Es que ustedes pueden calcular con esta ecuación también. ¿Ven? Para el formulario. Donde claramente estas partes que ustedes están viendo es la deformación unitaria del concreto y deformación unitaria del acero. Entonces esta es la deformación unitaria del concreto, que para el cálculo del hormigón armado, en realidad este valor varía en función de la resistencia característica del hormigón, pero para términos de cálculo se ha adoptado un valor estándar normalizado de 0,003. ¿Ya? Y esta es la deformación unitaria del concreto que nosotros vamos a manejar. Es deformación unitaria del concreto. Fíjense entonces, cuando este valor ya va a ser conocido, ustedes no necesitan calcular. La deformación unitaria del acero sí se necesita calcular. ¿No ve? La deformación unitaria del acero en realidad sale de una función que nosotros vamos a ver a continuación y vamos a decir que si tenemos una viga, tal vez no debería ser esto, pero ya. Si nosotros tenemos el refuerzo de acero aquí, pasamos a la línea neutra. ¿No ve? La línea neutra. Claramente se ha explicado ya en clase. La gráfica de deformaciones unitarias, donde nosotros podemos tener este tipo de deformaciones por nuestro conocimiento de resistencia de materiales. ¿No ve?
algunas cosas que hay que aclarar aquí es que esta es la altura, una altura. Como esa altura corresponde a la altura, a la zona de compresión, como esa altura corresponde a la zona de compresión, es la altura C, la altura que corresponde a la zona de compresión. Después, ¿qué cosas más conocemos? Conocemos que esto es peralte efectivo D. El peralte efectivo va hasta el centroide de los aceros, ¿no ve? Entonces también conocemos esto, peralte efectivo. Y en este caso, como va a la última fila de aceros en tracción, se conoce como DT, no D, DT. Entonces, podríamos decir también que esta fibra, como está a la dirección, a la última fibra del concreto, entonces esta es la deformación unitaria del concreto. Y esta fibra o esta línea de esfuerzo de formación, como va a la rectura o a la dirección del acero, es la deformación unitaria del acero. Por relación de triángulo, se podría decir entonces que la deformación unitaria del concreto, perdón, del acero, deformación unitaria del acero steel sobre la deformación unitaria del concreto, es igual por relación de triángulos. Esta deformación unitaria del acero es, fíjense, a esto menos esto. O sea que, ¿cuánto es este valor? Estamos diciendo por relación que esto es a esto. ¿Y cuánto es eso? Eso es dt menos c sobre la otra relación que nos dice deformación unitaria del concreto es a esto. Entonces sería C. Y de ahí sale este valor que ustedes lo pueden ver aquí que la deformación unitaria del acero no es otra cosa que la deformación unitaria del concreto por dt menos C. Todo esto sobre C. Otra ecuación que va al formulario. Fíjense, ahí está. ¿Alguna pregunta tal vez? Estamos diciendo o calculando los parámetros. Fíjense, estamos calculando este parámetro que está aquí. Este parámetro que está aquí, que no tenemos que calcular desde ahora y de aquí en adelante. Ese parámetro va a ser 0,003. Es la deformación unitaria del concreto, no se olviden, es la deformación unitaria del concreto. Y se ha normalizado, estandarizado que se va a utilizar ese valor cuando se trate de analizar estructuras convencionales de hormigón armado. Por supuesto que la deformación unitaria del concreto va a variar en función del esfuerzo en una curva de esfuerzo de formación, pero para el estudio del hormigón armado se está normalizando que ese valor va a ser 0,003 constante, ¿ya? No necesitan calcular, ya lo tienen. La deformación unitaria del acero, sí, es este que está aquí arribita. Ese sí se tiene que calcular y está en función, como ustedes pueden ver, de una gráfica de deformaciones unitarias que se puede explicar más abajito. Entonces, eso no se olviden. Y de ahí sale, digamos, esa ecuación, que también va a ir dentro del formulario. Entonces, ya estaría casi muchas cosas un poco aclarándose. ¿Ve? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí para seguir? Pueden preguntar nomás, no importa que interrumpan un poquito, no me interesa. La cuestión es que ustedes pregunten. De eso se trata estas clases, no tendría mucho sentido si no. ¿Ya? Preguntan nomás cualquier cosa a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Vamos a decir entonces que aquí ha aparecido un término nuevo tal vez. Fíjense cómo a partir de esta ecuación o esta verificación que nosotros estamos viendo, que es el acero mínimo y el acero máximo, el acero AS ya estamos aprendiendo a calcular ya sea con esto o ya sea con esto. Pero cuando utilizamos esta ecuación de deformación unitaria, está un poco más complicado, tenemos que usar otros conceptos y lo podemos hacer. Cuando estamos calculando ahora el refuerzo de acero máximo, ya va a aparecer también otros conceptos. A ver, como por ejemplo el coeficiente de Whitney, que lo hemos de ver ahora. ¿Ya? O tal vez
un poco después. A ver, mejor sería ahora, ¿no? Van a disculpar el desorden de mi avance un poco, ¿ya? Podríamos ver un poquito aquí, en este orden, este parámetro que tal vez para mí sería más mejor verlo. dt. Por supuesto, hay que aclarar aquí un poquito que d no es lo mismo que dt. Los dos son peraltes, desde la última fibra en compresión hasta el centroide de los aceros, pero hay una diferencia y la diferencia es la siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una viga? Nuevamente, siempre con vigas. Y esto es por concepto, porque si ustedes se equivocan aquí, todo ya está mal y es algo muy elemental. Y aquí tengo un refuerzo de acero, otro refuerzo de acero y digamos tengo 3 refuerzos. Entonces, el peralte efectivo, ustedes saben y ya han visto ahora, que es la distancia desde la última fibra superior en compresión hasta el centroide de los aceros en tracción. Eso es D. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo tengo más barras? Puede haber una segunda fila más de barras de refuerzo. A ver, con su barrita ahí y con su barrita ahí. A ver. Entonces, el peralte efectivo, siguiendo el concepto más estricto, va a ser, fíjense, a ver, va a ser como rojo, la distancia desde la última fibra igual hasta el centroide de todos estos aceros, hasta el centroide. Y el centroide, no sé si se puede apreciar, es aquí al medio de las dos barritas. Ese es el peralte efectivo. Pero ese es el peralte efectivo cuando son 2 filas o más filas de refuerzo. ¿Ve? Ese es el peralte efectivo cuando son 2 o más filas de refuerzo. Pero sigue el mismo concepto. El peralte efectivo es la distancia que va desde la última fibra en compresión hasta el centroide de los refuerzos de acero. ¿Ya? Entonces, si hubiese 2 filas de barra, se puede calcular 2 peraltes. Otra vuelta. Si hubiese 2 o más filas de refuerzo de acero, se puede calcular el peralte, en realidad se puede calcular 2 peraltes. El peralte efectivo, que es este, que es distancia hasta el centroide de estas 2 filas, y se puede calcular también el peralte dt, que es, escuchen, y está también en el libro, es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de las última fila de varillas en tracción. ¿No ve? Ese es dt. dt es la distancia. dt, nuevamente, cuando hay hay 2 filas o más filas de refuerzo de acero, se puede calcular 2 peraltes. El peralte que nosotros conocemos como D, que va desde la última fibra hasta el centroide de todos estos refuerzos, y se puede calcular el segundo peralte, que es el peralte dt, que es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de la última fila de varillas de refuerzo, de abajo. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, fíjense, tal vez un poco para redundar en el caso, si yo tuviese 1, 2, 3, 4 varillas de separación, 1, 2, 3, 4, una exageración, pero es segunda varilla de separación, 1, 2, 3, 4. Y digamos, aquí está la viga. Y esta viga continua, no ve hacia arriba su sección transversal. El peralte efectivo va a ser la distancia que va al centroide de todo esto. Ese es el peralte efectivo, al centroide de todo esto. ¿Ve? ¿Y dónde está el centroide? Aquí.
Ese sería el peralte efectivo, D. ¿No ve? Hasta arriba, ¿no ve? Va hasta arriba. Pero como hay más dos filas o más filas, también podría calcular el peralte efectivo de T, que es al centroide, fíjense, de la última fila de abajo de T. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Hay mucha confusión en esta parte, pero estoy tratando de explicar lo más que se pueda. Oh, sí, disculpe, ¿y hasta dónde sería realmente el área de trabajo donde más hace hasta el efectivo o hasta el efectivo de T? El área efectiva de trabajo real sería, a ver, hasta D. Siempre hasta D. ¿Por qué? A ver. Porque si usted se fija, no sé si va en mi cursor, en la ecuación general de momento nominal resistente, solamente aparece D, no aparece por ningún lado dt. Entonces, aquí es donde se equivocan. En vez de poner D, ustedes ponen dt aquí. No es lo mismo D que dt, estoy diciendo. Entonces, el área efectiva de trabajo va hasta D, que es el centroide de todos los refuerzos. No se confundan, por favor, aquí tienen que poner D, no dt. Pero algo interesante es que esta ecuación que están viendo aquí nos sirve, esta ecuación, perdón, esta ecuación que están viendo aquí, no sé si se ve mi marcador, nos sirve para calcular la deformación unitaria del acero. Puedo calcular con dt, para eso me sirve, ¿ya? Y además de eso, a ver, vamos a cerrar esto. No quiere lanzar, pues, sí. Además, si están bien conectados, algo interesante que les puedo decir tal vez en esta parte es, fíjense, eh, ¿qué pasa si yo tengo lo que siempre se tiene en la vida real? Casi siempre, siempre. Tengo que pasar dibujo, creo. ¿Qué pasa si yo tengo mi viga? Y en esta viga solamente tengo una sola fila de varillas. Si yo tengo una sola fila de varillas, el peralte efectivo es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de los aceros en tracción. Eso es el peralte efectivo D. Y como hay una sola fila de varillas, el peralte efectivo D es igual al peralte efectivo DT. Pero esto pasa solo cuando se tiene una sola fila de refuerzo de acero. De refuerzos de acero. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Solo cuando se tiene una sola fila, entonces D es igual a DT. Y si eso sería así para una sola fila, entonces la deformación unitaria del acero va a ser igual a la deformación unitaria del concreto por peralte efectivo D. A ver, un ratito, por peralte efectivo, como era la ecuación de CS medios, tengo que volver a hacer mi... O sea, esta ecuación que está aquí, ¿ve? Va a ser, ya no va a ser dt, va a ser directamente d menos c sobre c.
Sería directamente D menos C sobre C. Fíjense, ya no hay dt. Pero eso solamente va a ocurrir cuando sea una sola fila de varillas. Mucho cuidado. Con eso yo creo que ya está claro esa parte. ¿Vale? ¿Alguna pregunta tal vez? Pueden preguntar. Ya, entonces pasamos a lo siguiente y vamos a pasar a este parámetro que tal vez es un poco importante. Es el coeficiente de Whitney. A medida que estamos desarrollando las ecuaciones, están apareciendo hartos parámetros que nosotros debemos calcular y debemos conocer. Lo que se escribe así, ya no me recuerdo bien. Beta 1, estamos hablando de ese valor. Coeficiente de Whitney. ¿Ya? Entonces, para esto del coeficiente de Whitney hay algunos parámetros a los que nosotros deberíamos seguir. Por ejemplo, que este coeficiente de Whitney viene de la teoría de Whitney, ¿no? De la teoría de Whitney. Entonces se dice básicamente que, a ver, ¿dónde está? Existe algunas consideraciones para el coeficiente de Whitney. Es que la resistencia característica, y el coeficiente de Whitney está en función a la resistencia característica. Entonces el primer parámetro dice, si la resistencia característica del concreto F'C está en el rango mayor o igual a 175 kilogramos por centímetro cuadrado o menor o igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, si se encuentra entre este rango menor o igual, entonces automáticamente nosotros podríamos decir que el coeficiente de Whitney beta 1 es igual a 0,85. Eso está en el reglamento. Ay, caramba. Eso está en el reglamento, entonces yo les invito a ver el reglamento. Pero también se dice que si la resistencia característica del hormigón, por otro lado también, si la resistencia característica del hormigón, F'C, es mayor y a 280, no igual, sino mayor a 280, y menor a 560, entonces si eso pasa, entonces automáticamente beta 1 coeficiente de Whitney debe calcularse o debe recalcularse. Y este recálculo es igual a 0,85 menos el 5%, que sería traducido en número a 0,05, de la resistencia característica del concreto menos 280 por cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado de excedencia. Y ahí está la manera de calcular o recalcular en este caso, que es beta 1, si es que estaría en ese rango. Ahora, hay lo último que casi no lo vamos a ver nosotros, pero se dice que si la resistencia característica del concreto F'C es mayor o igual a 560, entonces en estos casos estamos hablando en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no ve? Si eso pasa, entonces automáticamente beta 1 coeficiente de Whitney va a ser igual a 0,65. No va a pasar eso mucho aquí porque estamos en Bolivia, estamos en Sudamérica. Podríamos casi acercarnos a este valor cuando estamos haciendo edificios rascacielos en Dubái y esas cosas donde el hormigón es de una resistencia superior. Entonces, cuando eso pasa, tranquilamente el coeficiente de Whitney va a ser un valor de 0,65. No sé si tienen alguna pregunta tal vez al respecto. Ya, entonces fíjense, ya hemos visto cómo determinar Whitney, cómo determinar, tal vez un pequeño ejemplo aquí.
podríamos decir que pasa si tendríamos una resistencia característica de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Si está a 280, fíjense, estaría en este rango, este de 280 estaría en este rango. Es menor o igual a 280. Entonces, automáticamente, beta 1, coeficiente de Whitney, es 0,85. Automáticamente. Y listo. Si fuese un número valor, porque fíjense, esta descripción de aquí dice, si esto es menor o igual a 280. Entonces, es igual a 280. Entonces, automáticamente, beta 1 coeficiente de Whitney es 0,85. Vamos a continuar haciendo una continuación de lo que estamos haciendo y vamos a decir ahora que vamos a establecer o ver el refuerzo, continuando, de acero mínimo. AS mínimo. Entonces, ¿cómo yo podría calcular el refuerzo de acero mínimo? El refuerzo de acero mínimo dice el reglamento que AS mínimo tiene que ser mayor o igual a la comparación de dos cosas. 14 sobre resistencia límite de fluencia del acero por base y por peralte efectivo, o en el caso posterior comparado con 0,8 la resistencia característica del concreto sobre el esfuerzo de fluencia del acero, nuevamente por B por D. Esa es la manera de calcular, según el reglamento de la ACI, el refuerzo de acero mínimo. Pero de estas dos condiciones que ustedes están viendo de aquí, estas dos, se calculan las dos y se toma o se adopta el mayor. Más que mayor, el valor mayor. ¿Ve? Mayor. Entonces, el valor mayor podría ser tranquilamente, podría ser este, tal vez podría ser este, no sé. Ustedes lo verán, ¿no ven? Un ejercicio. Esa es la manera de calcular, y una vez que se ha visto eso, debe verificarse, para terminar en esta parte, que el refuerzo de acero, ustedes ya tienen cuánto es el mínimo, y deben verificar que está entre el mínimo y el máximo. Esta es la verificación que se hace. Para eso es tanto cálculo, tal vez en esta parte. Esto es lo que debe verificarse, ¿no? Esto es lo que debe verificarse al final. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Tiene que estar bien clara estas ecuaciones, porque si no saben manejar, va a ser en vano lo que sea. Yo les cuento nada más como una anécdota, bueno, todos conocen. Al examen incluso se podía entrar hasta con cuaderno, con lo que quieras podías entrar. Pero ni así podían aprobar. ¿Por qué? Porque no estaba bien claro lo que son los conceptos. Y además, en esas épocas no existía todavía el librito, pues. A ver, eso es, no había el librito, ¿no? El libro que es hormigón, creo que es. O sí, es área máxima, ¿no? No es momento máximo. Ay, perdón, sí, gracias. Entonces, fíjense, si ustedes se equivocan en los conceptos, de nada sirve entrar con apuntes, con todo, no servía de nada. Igual nomás se aplazaron. Entonces,
Solamente que en los últimos, antes que empiece la cuarentena, ya ha prohibido, pueden entrar con todo, menos con este libro, ¿no ve? Porque aquí está todo, entonces no con este, con todo menos con eso. Eso decía el Inge, ¿no? Bueno, es como un cuento nomás. Ya, eso sería, vamos a quisiera seguir avanzando, pero ya es hora, ¿no? ¿Qué les parece? No sé, estoy libre a sus críticas, yo pienso que está bien nomás. Mm, el, la velocidad también está buena, ¿no? ¿O quieren más rápido? Pueden hablar, si quieren lo hacemos más rápido. O sea, todo lo que se está escribiendo, pero más rápido. Está bien nomás la velocidad. Quisiera escuchar sus Está inquietudes. bien. No, está bien, Ausi. Está Bien, bien, ahora ¿no? sí. Como ustedes se pueden dar cuenta, explicar, digamos, esto a esta velocidad y tratar de ver en la mayoría de los conceptos es tiempito nomás, por eso es que 2 clases a la semana, ¿ya? Y a ver, vamos a ver tal vez algún comentario más. A los que no pueden, que lo graben, por favor. Hay un compañero, creo que se va a volver youtuber, no sé, quiere volverse con los cursos. Con todo mi permiso, que lo grabe y que lo suba a su página, ¿no? A su, ¿cómo se dice? A su canal. No me hago lío, ¿ya? Que lo suba y que lo comparta por el grupo. Creo que está como clase número 1, esta sería la clase número 2. Entonces, lo puede subir nomás, por favor, y que lo comparta el link al grupo para que todos vayan viendo el avance así secuencialmente, ¿ya? Eh, por si acaso, tal vez para terminar, nos vemos el día jueves en la ciudad y después el viernes. Está ofertado el libro que es en el cual el libro es de mi autoría, ¿no? Yo les agradecería mucho a todos aquellos que pueden adquirirlo, ¿ya? Ahorita no estoy con movilidad, el anterior semestre estaba haciendo entrega a domicilio, pero ahorita estoy sin movilidad, entonces tal vez por ese hecho podríamos vernos en algún lugar si desean, y si es que viven nomás algún lugar cercano, entonces podría ir hasta su domicilio a dejar el libro para todos los interesados, el costo es 70 bolivianos. Les agradecería mucho que me apoyen, ¿no? Que apoyen la publicación nacional, porque es un producto nacional, es un producto hecho en Cochabamba, de un estudiante de San Simón, si quieren llamarlo así, y está hecho más que todo para ustedes y para todos los estudiantes, ¿no? La verdad, yo nunca pensaba sacar un libro. A mucha insistencia de los estudiantes me han dicho, ¿por qué no sacas? ¿Por qué no sacas? Sería bueno. Entonces, de esa manera más o menos ha sido la historia del libro. Está a 70 bolivianos, si viven más o menos cerca de la zona que es Sacaba, Quillacollo tal vez, y hasta Cercado, puedo ir a dejar a sus domicilios a todos los interesados. Pero si viven en lugares un poco alejaditos y todo, también nos podríamos ver por ahí, ¿no ve? Por ahí nos podríamos encontrar y les puedo entregar también. Ya les agradezco mucho y todos los que quieran o desean adquirir libros, hasta 70 bolivianos, viene el libro más un disco CD, ¿ya? En el CD, ya les he dicho, están cursos de tabs, están las tablas que vamos a utilizar en el diseño, las tablas que se van a utilizar en esta materia. Ya, entonces, cualquier cosa se comunica internamente, les agradezco y nos vemos el día jueves.